creo simplemente que viene de una estancia en el hospital cuando tenía 10 años. Tuve una apendicitis, me ingresaron en el hospital y creo que fue la primera vez en mi vida cuando me vi rodeada de adultos que tocaban mi cuerpo y que, bueno, llevaban a cabo procesos médicos que yo no conocía, pero bueno, tampoco fue algo demasiado dramático. Pero fue un momento normal y ordinario para muchas personas, pero también un momento intenso. Y yo creo que de ahí viene el embrión de este proyecto. Mis películas a priori no se basan en una interpretación de actores. Lo que intento, lo que quiero es trabajar con seres humanos y me da igual que sean actores profesionales o no. Muchas veces es más fácil con actores, en ciertos casos, pero me gusta trabajar con personas que sean capaces de conmovernos. Yo necesitaba que hubiese un vínculo con la naturaleza muy fuerte y también con la biología, pero de una forma un poco infantil, un poco fantasmagórica. Para mí siempre es uno de los elementos que están en el origen de mis películas. En el origen va a haber un lugar, un ambiente y sensaciones. Quería filmar esos lugares, pero también desde el punto de vista del sonido, quería algo que fuese como un sonido que viene del interior. Además, bueno, es cine de autor, pero para el cine de autor francés, concretamente, aún así es una película atípica. Y yo creo que lo imaginario y lo metafórico no es demasiado fácil de entender en Francia, no está enraizado en la cultura francesa y el problema de esta película es que tiene una financiación en la que han participado mucha gente, comisiones y por eso había que llegar a un consenso. Parecía bastante natural ir hacia lo imaginario más que hacia el realismo. Es fantasmagórico. Lo que me pareció muy interesante en Lanzarote es que, por una parte, había algo familiar en ese pueblo blanco. Eso se ve en muchos países, sí, pero al mismo tiempo era algo atemporal o intemporal, un pueblo que había preservado su alma. Y por otro lado estaba el volcán, la tierra negra, esa arena negra que daba un componente dramático. Y me gustaba esa mezcla entre el aspecto inquietante, el pueblo familiar también tenía un aspecto un poco médico. Be ready for the revolution, and if it doesn't come, well, I'll train to be a doctor. And cut the bodies of the paupers. You better take care you don't die a pauper, Chris. I'd hate to be standing there with the scalpel in my hand and looking into your queer dead face and crying, but this is Chris Guthrie, Marcus Strachan. Oh, Aberdeen. Well, Wait for a cup of coffee. Al final compré la novela y la leí porque había visto la serie en la televisión, pero nunca pensando que iba a hacer algo con esto más adelante, porque seguía trabajando en una oficina de contabilidad. Pero esa semilla empezó ya en el 1971 y bueno, llegó a su fruto hoy, que lo habéis visto en la pantalla. Pero llevarlo a la pantalla ha tardado 18 años. Yo soy demasiado emocional para hacer una película que sea política. Esta no es la cuestión era contar la historia. Y la historia tiene que ver que cómo cambia, la tierra te cambia a ti y cómo estás vinculado a la tierra y al final sigue habiendo esperanza. Al principio
la chica está contando, Cher le está diciendo lo que va a suceder, y es como una especie de broma, porque la revolución nunca llega en Gran Bretaña, nunca llega la revolución a Gran Bretaña, y yo no soy político, un animal político, digamos, y no me interesa en absoluto. En cuanto a mi preparación y el desarrollo del personaje de Ewan, en primer lugar, es una víctima de su tiempo y es un personaje que es incapaz de articular cómo piensa y siente. Es un hombre de la tierra y por tanto sus emociones y sentimientos son difíciles, no sobrearticula las cosas. Por tanto, he tenido que, supongo, fiarme del entorno donde rodamos y el material que Terence había creado. Creo que en cuanto a exponerte a la trauma de la Primera Guerra Mundial es algo que no podía subestimar. Por tanto, no fue algo que podía crear fácilmente. Tenía que fiarme del contexto y del material y el guión, y esperemos que el público podría llegar a las conclusiones que nosotros deseamos que llegaran. Ha sido un disfrute, una alegría. Es el director más relajado con el que he trabajado, y el entorno en el plató, por ejemplo, es muy plácido, muy tranquilo. Parece como la calma antes de la tormenta cuando entras a una escena. Laird of Kinrady became a Jacobin and joined the Jacobin Club in Aberdeen. Oh, there's no land like Aberdeen. Or folk so fine that bide there. Oh, Chris, my lass, there's more to life than your books or studies. There's a countryside your own. Sonreír. ¡Frente! Pero si la lleváis. ¡Ses! Arriba, arriba. Berta. Berta. Bueno, ahí no podemos mirar, ahí no se puede mirar. Ahí no se puede mirar. Ahí se mira así. Venga. Opa. Etorri, Javier, etorri. Oso hondo, Javier. Ya ahora soy aquí. Gracias. This way, please. ¿Y el equipaje? En el hotel, justo en el que está aquí en la esquina. ¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí? Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le caigo muy bien a tu perro. ¿Eh? A ver, mira aquí. Sonreír. ¡Frente! Pero si la lleváis. ¡Ses!
arriba. Berta. Berta. Bueno, ahí no podemos mirar, ahí no se puede mirar. Ahí no se puede mirar. Ahí se mira así. Venga. Aupa. Etorri, Javier, etorri. Oso ondo, Javier. Ahora decimos que así, no te preocupes. Y ahora estoy aquí. Gracias. Derecha. This way, please. En eso la vida se parece mucho al cine y viceversa. Es difícil, parece fácil, pero es difícil. Cuando uno tiene entre manos un tema de estas características, de esta profundidad, aunque sea tratado de la forma en que supongo yo lo hemos tratado, es decir, tratando de no exagerar algunas situaciones, es complejo, es difícil, se mueven fibras internas, por lo general dolorosas, y nuestro trabajo es lidiar con eso. Este reencuentro que estamos teniendo aquí es muy, muy bonito por muchas cosas, pero yo les he echado mucho de menos, mucho, de verdad. O sea, uno acaba una película de estas y te das cuenta que el director se va a Barcelona, que los actores se van a Argentina y que tú te quedas en tu casa, que íbamos caminando al rodaje, porque hemos rodado prácticamente todo en Chamberí, salvo la semana de Holanda, y yo he ido andando al rodaje. Hemos comido en los restaurantes donde normalmente comemos, que decir, estaba en mi barrio, ¿no? En Madrid, y entonces se fueron todos y yo me quedé solo y me dio una tristeza enorme. De hecho, creamos un grupo de WhatsApp y les frío, les sigo friendo y dicen, ya cállate ya. Y les insulto porque no me han invitado al estreno a Argentina. Empecé a escribir más, yo creo, más por terapia que por otra cosa. Empecé a escribir escenas, empecé a escribir diálogos, empecé a escribir lo que sentía, lo que veía. Sobre todo me fascinaba cómo reaccionaba la gente cercana, cómo alguien rechazaba la enfermedad, cómo había mucho humor. Por ejemplo, pues en una visita a una funeraria, ¿no? Que luego ha sido una escena de la película, ¿no? Luego, cuando todo eso pasó y lo guardé en un cajón, hice una pistola, que estaban también Ricardo y Javier ahí, que era una pistola en cada mano, que fue una película un poco más ligera, ¿no? En todos los sentidos. Y fue después de la pistola que recogí ese material de nuevo y empecé a darle forma y a querer hablar de ello. Y como me dijo el otro día un espectador en Toronto, que venimos del festival, todo el mundo tiene sus muertos, entonces me gustó mucho la frase, ¿no? Cada uno ahí se vincula, ¿no? con sus muertos, con sus seres queridos, con sus amigos, y de ahí nace la película. Igual de querer afrontar eso, de perderle el miedo. El personaje de la película es actor, yo soy actor, es argentino, yo soy argentino, el personaje de la película se va a morir, yo también, así que encontré muchos puntos en común. Las películas terminan, pero yo sinceramente, yo no sé lo que hará el personaje de Julián. Yo no sé si se va a atrever a hacer lo que dice que hace. A mí eso es lo que me gusta de las películas. No lo hablamos mucho con Ricardo, pero las películas terminan, luego vete a saber 3 o 4 meses después cómo reacciona él, ¿no? Y eso me parece que está bien. Uno expresa cosas, tiene una voluntad, pero luego la película no ha sido eso, ¿no? Una de las frases más difíciles que me resultó decir en esta película fue yo estaré si él quiere que esté, yo vendré si él quiere que esté. Y dices, ¿cómo se dice eso, no? Entonces, fue una de las últimas secuencias que rodamos y ya habíamos trabajado toda la película, ¿no? Pero ojalá cuando nos pase podamos decir este tipo de frases, ¿no? De repente hay alguien que te esté necesitando y digas, si tú quieres que yo esté, yo voy a estar. De Truman, la película que ha despertado, como tú bien comentabas, las sonrisas y también las lágrimas durante la previa de una idea muy ¿Cuántos medios de cogí? Por otro lado, la actriz que se sonríen, Dolores... Yo pensando la cosa tranquilamente, sos vos el que acaba de llegar, Tomás, no yo. Compramos los billetes por internet, ¿no? ¿Qué billetes? Lo del avión. ¿Qué avión? Igual tiene derecho a saberlo. Pues yo te pedí tu opinión.
Esta no es mi especialidad. ¡FBI! La bajamos y me meto yo. Como veáis. Benicio, ¿cómo vienes a San Sebastián? Benicio, stop. Volando vengo, volando voy. Caigo. Adiós, Benicio, adiós. De trabajar fuera de la ley, de eso va, esa fantasma. Pero surgen preguntas, es cómo tratar los enemigos fuera de nuestras fronteras. Yo creo que esas preguntas eran muy relevantes con lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en África o en el Oriente Medio hoy en día. Es un personaje de múltiples capas y eso ha sido lo más importante para mí, pero era un papel y un mundo en el que nunca había estado antes, por tanto ha sido emocionante. Son como dos grandes bebés. No, la verdad es que no. Son actores muy emocionantes, muy viscerales, muy valientes, actores valientes con los que me gusta trabajar porque te sorprenden y la escena puede llevarte a un sitio donde no te imaginabas desde el principio cuando trabajas con gente como esta, que nunca toman un atajo en cualquier tipo de escena. Es la segunda vez que trabajo con Benicio y fue realmente tan emocionante como la primera vez. Sí. No todos los latinos que son parte de estos cuentos, no todos son iguales, porque no todos somos iguales. Entonces, yo me atrevo a interpretar estos personajes y trato como pueda darle una individualidad y una honestidad, ya sea el malo o el bueno, vamos a decir, como una película como Savages o como Traffic o como esta, ¿verdad? Entonces yo los veo como personajes distintos, pero yo no soy crítico, ¿eh? El rodaje en México fue una experiencia fantástica, no tuvimos ningún problema de seguridad, una cooperación completa por parte del gobierno y la gente fue fantástica, fue una experiencia fantástica como director y fue una gran inspiración rodar allí. Una de las cosas que más me gusta de dirigir películas es compartir el cine con otras culturas. En Sicario compartía cine con los americanos otra vez, pero compartiéndolo también con el equipo mexicano. Así que era una heroína de acción muy poco usual, es decir, normalmente vemos una especie de heroína tipo cómic en una película de acción antes, y aquí era la realidad de interpretar una policía mujer, o mujer policía, mejor dicho. Entonces se me brindó la oportunidad de hacer lo que hacen muchos hombres en las películas, es decir, interpretar un personaje complicado y de muchas capas. Hola.
Hola, que yo, hola, por la tele, que se hace muy... Privilege for us, a massive honor for us to be here tonight. Thank you very much for this beautiful invitation. Es un privilegio, un honor muy grande estar aquí para ellos. Gracias por estar aquí y espero que... Gracias por sacar el tiempo para compartir estas 2 horas con el trabajo que todos nosotros hicimos o pusimos dentro de esta película y espero que la disfruten. Y como siempre es un honor estar aquí y presentar el trabajo que uno a veces echa un año haciendo. Así que es un honor estar en San Sebastián y muchas gracias. I was going to say thank you so much for having us in San Sebastian. It's my first time here. Muchas gracias por tenernos aquí. Es su primera vez en el Cinemaldi. We had the most amazing food last night here. It's an incredible city. It's just so beautiful. Ayer cenaron maravillosamente. Es una ciudad preciosa. And thank you for embracing our film, Sicario. We're incredibly proud of it and I hope you enjoy it. Están muy orgullosos de su película. Okay. Gracias. No eres estadounidense. No. ¿Para quién trabajas ahora? Voy a donde me mandan. Cada día al otro lado de la frontera matan a gente con su bendición. Encontrarlo sería como descubrir una vacuna. I forgot I first time come here is how long time ago? 20 years ago? 20 years ago. 20, Se había olvidado que había venido hace 20 años aquí, nada menos. So, thank you coming here Gracias for por venir my aquí. new film, A ver su nueva película. Assistant. Thank you. Gracias, señor. Siempre me ha parecido muy inquietante pensar en cómo la Iglesia resuelve sus problemas, ¿no? Cómo tiene una suerte de lavaderos humanos en donde los curas que tienen problemas, no solamente son problemas de connotación sexual, sino que problemas de distinta naturaleza, son enviados a unas casas de retiro, digamos, una especie de cárceles con las puertas abiertas, a expiar sus pecados, a eludir a la justicia y básicamente a esconderse, ¿no? Entiendo que pueda leerse como una ironía, pero también es un nombre preciso y es un nombre que evoca un poco a esta comunidad de gente que en el fondo es un club de curas, como bien dice, perdidos. Se ríen y la gente luego, mientras se ríe, se cuestiona si es que está bien reírse de eso o no. Entonces hay una duda moral
sobre si que es correcto reírse de algo sí o no. Y eso me parece muy interesante, porque entonces el espectador empieza a cuestionarse. Tiene una estructura un poco de thriller, pero también, como dices, tú te ríes mucho, entonces es difícil ubicarla en un género. Lo que pasa también es que lamentablemente hoy día las películas sobre curas con problemas en general ya están casi siendo un subgénero, ¿no? Entonces, es más que un thriller, es una película sobre curas. Creo que cuando tú eres capaz de organizar ideas de tal forma que sea el espectador quien las completa en su cabeza a partir de su propia biografía y su propio imaginario, finalmente esa imagen es mucho más violenta de la que tú puedes hacer. El cine ya escandaliza pues menos. Esta película si se hubiese hecho hace 20 años quizás hubiese sido así algo muy impresionante, pero hoy día ¿te acuerdas tú de alguna película reciente que haya provocado algún gran problema, algún gran escándalo? Bueno, yo sabía que quería poner humor en mi película, porque es una película que trata de la adolescencia. Me gusta volver a esa época de mi vida, con buenos y malos momentos. A veces pues hasta cruel, la adolescencia. Pero yo quería tener una mirada con distancia sobre esa época, pero no quería hacer una comedia pura tampoco. Eso es lo que apareció después, durante las proyecciones, los primeros montajes. Pero yo he ido borrando todos los tics de lenguaje actual y contemporáneo. Yo no quería descubrir la generación de hoy. La idea era tener una película que pudiera ser comprendida de aquí a 10, 20 años y que no envejezca. He querido hacer una película para todos los públicos. Sí, es una historia inspirada por eventos, por hechos reales que tuvieron lugar en mi país en el año 2009 y que afectaron a un chico también de 14 años, pues que tuvo un problema, hubo un tiroteo en un supermercado y esta historia se inspira en ese suceso real. I thought the supermarket for me became actually it's a kind of like a social meeting point for the youth and for everybody who lives there, and it becomes a kind of metaphor for a bigger system, a system which is not working anymore. It's we keep the facades, the shiny colors, and behind this, it's very fragile and it's kind of almost exploding. That's how I feel right in our times right now. Yeah, it was a great experience, and it's a hard topic, but it was very interesting to deal with this character and with the whole book and script. No, mientras no te ve los ojos. Pues aquí a los chicos y ya te cogemos a ti con el ojo más descansado. Bueno, para por aquí a la derecha, al centro. Yo he vivido entre Euskadi y Escocia en los tres últimos años. Mi compañera, que es la productora, es vasca, así que durante el tiempo que he pasado aquí en Euskadi, pues me vino la inspiración para hacer la película. El trabajo más difícil fue entender realmente, no difícil, pero fue trabajo, entender cómo Ben quería... Claro, porque al final estamos hablando de un tema como es la crisis y cómo la crisis está afectando a una pareja, a la evolución natural de una pareja, pero que en realidad eso es una realidad que están viviendo los personajes, pero de una manera muy amable, ¿no? Y contada estéticamente en una película distinta y para mí bellísima, y además con ese punto irónico que es lo que a mí más me atrajo, ¿no? Yo creo que cada vez más me interesa
ver que hay un tema en las películas que es la muerte, sí. El valor de la vida. La vida tiene un valor y qué valor damos a nuestra vida frente a la muerte. Ese es el enfoque y ese es el tema que más me interesa. Yo quise buscar ahora y hablar de una persona loca que quisiese, que estuviese dispuesto a morir. Un Don Quijote, claro, un Don Quijote moderno. Y entonces cuando oí hablar de la historia de Adam Jacek Winker, este refugiado político en Francia, que era una persona muy particular, un poco anárquica, que había sufrido muchos fracasos en sus vidas y entonces, bueno, pues decide incluso pues ir a luchar contra los soviéticos en Afganistán. Fue una persona que nació en Polonia, era la Polonia comunista, y era un personaje romántico. San Sebastián fue el lugar en donde nací, el lugar de mi nacimiento como realizador de cine, porque antes simplemente era actor, un actor que quería hacer películas y fue muy difícil financiar la película, fue muy duro y la película se estrenó aquí, en Donostia, y eso dio alas a mi película. Así que siento mucha gratitud a San Sebastián y siempre volveré tanto como pueda. Si ustedes aceptan, vendré aquí con todas mis películas. Y cuando empezamos a hacer la película queríamos filmar algo que fuese extraordinario. Queríamos filmar, por ejemplo, a hombres saltando, mujeres barbudas, bueno, cosas extrañas. Y entonces pudimos recurrir a imágenes dentro de estos archivos. Y esto, claro, hay imágenes... Es que es todo un tesoro que contiene centenares de imágenes. Sección Culinary Cinema, el Festival de Cine San Sebastián, organizando también junto al Basque Culinary Center, y este año, pues bueno, agradeciendo la presencia por primera vez de Nespresso, apoyando de manera, pues bueno, muy consistente el festival. También recordar que por segundo año, pues bueno, la gente que se viene de Japón, como es el Tokyo Gohan Festival, pues bueno, también va a seguir apoyando el festival, las películas que se proyecten aquí con un premio de 10.000 euros. Importante porque, bueno, apoyan la consolidación de las cosas que se están haciendo bien y de la calidad, ¿no?, que impera en todo. Yo creo que en general presentar una película o explicar una película previamente suele ser algo poco habitual, ¿no? Porque el cine creo que en general hay que disfrutarlo, ¿no? Pero en este caso concreto creo que sí conviene un poco explicar mínimamente qué es The Perfect Protein y un poco qué hemos intentado conseguir con este documental. Básicamente lo que pretende esta campaña es intentar un poco trasladar a la comunidad mundial, a la gente, ¿no?, la idea de Oceana de que los océanos son la gran despensa de la humanidad, ¿no? Los océanos, más allá de la relación que podemos tener, digamos, más íntima con el océano, ¿no?, como espacio, como contexto, el océano en realidad es una fuente inmensa de proteínas que nos podrían ayudar a alimentar a 1.000 millones de personas cada día, ¿no? Somos 7.000 millones de personas y que muchos queremos comer pescado. Entonces, lo que está sucediendo actualmente es que no hay pescado, que no hay pescado salvaje. Más de 400, 500 millones de personas que dependen en gran forma de la pesca para su alimentación. As Michael Pollan says, we vote with our fork 3 times a day. There is tremendous power in the choices that we make, and chefs can actually create that ripple effect. Avant-garde, contemporary cuisine is no more like 10, 15 years ago, when everything was like the ego of the chef was the first thing to show how great we were with magic tricks or fireworks. Con la visibilidad que hoy en día tienen los cocineros, y en el fondo es asumir también una responsabilidad que creo que nos ha venido dada, pero que en el fondo la tenemos que poner en la dirección adecuada.
Voy a dar paso a David Gelb, que es el director de la película Chef's Table, Massimo Bottura. Esto se trata de una historia de amor, de un amor por la gente que le rodea y por la tierra que le rodea y lo que da. Puedes sentirme. Chao, chao. 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 In 1998, when his father, Umberto, el corto es un diálogo entre 4 personas que son un cocinero, un pintor, un realizador de cine y un músico. Entre los 4 interpretamos en este caso un plato que se denomina lubina en ceniza de puerros, que habla de los orígenes, habla del pigmento negro y habla de cuándo el fuego cambió el desarrollo de la humanidad y dio origen al arte, ¿no? Yo creo que hay que esperar un segundo, porque eso sí, que se relaje, desaparezca y desaparezca. Se han hecho muchos documentales, muchos reportajes sobre Mugaritz, pero siempre se ha dado una imagen de nosotros muy superficial, en el sentido que siempre se ha valorado lo positivo, siempre se ha valorado el resultado de nuestro trabajo. Y básicamente una cosa que echábamos en falta era un poco el cómo se hacen las cosas. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son los impulsos? ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las dudas con las que nosotros combatimos ese día a día que nos hace empujar lo que hacemos campo a través? Los chicos, cuando vienen a trabajar a Mugaritz, vienen con una idea ya creada. Luego, cuando entran en una cocina, se encuentran con una realidad que no es la que ellos han visto en ese reportaje. Puedes llegar a la excelencia sin caviar, sin trufa, sin foie, sin nada. Puedes llegar a la excelencia con una cebolla. Nosotros intentábamos romper, que tú te encontraras lo inesperado, que no lo más agradable. Aquí nadie era especial. Seguramente todos éramos unos pringadillos y alguien vio algo en nosotros, apostó por ello y nos ayudó a formarnos. ¿Qué es lo que hace esta agrupación de interés económico? Ella hace la producción, nosotros participamos en esa agrupación de interés económico y todos los beneficios, pérdidas, deducciones, retenciones nos lo imputa a nosotros en función del porcentaje de participación que tengamos. Se transparenta, por decirlo de alguna forma. La agrupación realiza la actividad, contrata, hace todo lo que tiene que hacer para realizar una producción, pero sus resultados nos los transmite a nosotros en función de nuestro porcentaje de participación. Yo quería aprovechar para dar las gracias a la industria, al Festival de San Sebastián, por cedernos este sitio para celebrar este encuentro, que realmente son de los pocos que nos tratan realmente como industria. Es una maravilla tratar con ellos siempre para organizar este encuentro. Bueno, el cortometraje ha sido siempre, siempre ha estado en los Goya, que yo sepa, y los pasos que se han ido dando han sido más o menos razonables, lentos, pero razonables. Bueno, la creación de la comisión es importantísima.
O sea, es el reconocimiento absoluto de que el cortometraje, evidentemente, es parte de la industria. Cuando yo hacía cortos, en realidad el corto era una especie de antesala, creíamos nosotros pensar, esperábamos para algún día, cuanto antes, dejar de hacer cortos y pasar a hacer largos. Es decir, que era tan caro y tan lejano hacer un largo. Ya, bueno, en realidad cuando nosotros empezamos, y Antonio es testigo porque era el que llevaba la producción de nuestros cortos. Yo compraba los bocadillos. Era el que iba, tenía una Vespa y era el que buscaba todas las cosas que hacían falta. Recadero, se llama recadero. Y ahora es presidente. ¿Dónde he llegado? Pues en aquella época ya hacer un corto nos parecía inalcanzable. O sea, me acuerdo la emoción de cuando íbamos a hacer el primero. Entonces era porque realmente era tan costoso, una sola lata de negativo, que claro, nos parecía inalcanzable un corto y ya una galaxia muy lejana un largo. Entonces, hoy día, con la tecnología digital, realmente con el dinero que entonces se hacía un corto barato, se puede hacer un largometraje. Entonces, yo creo que la gran ventaja y la enseñanza de esto debería ser, ahora, hoy día, los cortos deberían ser cortos, no porque son una antesala ni uno ambiciona pasar luego a otra liga o a otro lugar, sino porque legítimamente, orgánicamente, son cortos. Nuestra idea hoy es, bueno, conocernos mejor, ponernos cara y hablar y explicar mejor lo que son los incentivos en el audiovisual en las Islas Canarias. Como todos saben, Canarias cuenta con un régimen económico fiscal que nos sitúa en lo que es las inversiones del cine, nos sitúa 20 puntos porcentuales con respecto al resto del territorio. Se concede el Premio Nacional de Cinematografía de 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a don Fernando Rodríguez Trueba. Madrid, 6 de agosto de 2015, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. A continuación, el señor Ministro hará entrega del diploma al premiado. Gracias por el aplauso, gracias por el premio a quien corresponda y también a quien no corresponda. Y es complicado porque cuando me lo comunicaron me quedé así, el Premio Nacional de Cinematografía, y lo primero que yo pienso siempre con los premios es que no soy la persona indicada, no por modestia, que carezco de modestia, tengo un ego como una casa, sino lo primero que pensé, dije Premio Nacional Cinematografía y dije premio, y la palabra premio me recordó a Azcona, que Azcona siempre decía esa cosa maravillosa de que los premios, todos los premios deberían ser secretos y tener dotación económica. Pero además también me satisface enormemente el que este acto se celebre en Donostia, en San Sebastián. Si tiene razón el poeta Rilke, yo creo que la tiene, cuando decía que la verdadera patria es la infancia, la mía está vinculada al Cursal, a Igueldo, a Lasarte, a la Trainera en La Concha, y por tanto el venir aquí hoy a entregar este premio como ministro de Cultura significa reencontrarme con mi vida.